Hemos estado ahí en el libro de la Epístola a los Romanos, conocida como la gloria del Evangelio. Pablo está colocando aquellos fundamentos necesarios. ¿Y cómo no va a hablar de la fe, hermanos? Cuéntenme cómo Pablo no va a hablar de la fe si toda nuestra vida en el Señor está centrada y fundamentada en la fe. Acuérdense y recuerden ustedes lo que dice por allá, lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice el libro de Hebreos por allá en Hebreos capítulo 11, donde están todos los hombres de la fe? Está relatado todos los hombres de la fe que caminaron por fe y que ellos son como el ejemplo máximo para nosotros de ese antiguo pacto, donde hombres que no tenían a Dios dentro de ellos como lo tenemos nosotros, pero que caminaron por fe, ¿no? Está ahí el pabellón de los hombres de la fe, y allá en Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo el apóstol Pablo no va a comenzar hablándonos del Evangelio después de habernos hablado de la justificación? Acuérdense ustedes que en el libro de Romanos él nos está hablando de la justificación, y cómo Pablo va a centrar la justificación justamente en el primer elemento de la fe, como el primer elemento de la fe, para que nosotros entremos a una nueva realidad. Usted, hermano, y yo necesitamos entender que cuando venimos al Evangelio, la persona de Jesucristo es la realidad de las cosas de arriba. Y lo que me está diciendo el Señor a través de Pablo, y es lo que está tratando de explicar Pablo, esto no se trata de religión, esto no se trata que cambie de religión, esto no se trata de decir, yo antes asistía allá al templo católico, ahora me reúno con unos hermanos en casa por allá, y cambié, ¿no? Ya cambié la forma de hacer las cosas. Esto no se trata de un cambio de forma, para que ustedes lo tengan muy claro. Esto se trata de un cambio de realidad. No es lo mismo que tú estés caminando tu vida en una realidad solamente terrenal, donde tú vives la vida con una perspectiva terrena, a comenzar a afrontar la vida desde la perspectiva del cielo, no desde la perspectiva de la tierra, sino desde la perspectiva del cielo. Y entonces es por eso que el apóstol Pablo está colocando estos ejemplos vívidos que están en la Escritura, porque Dios, cuando nos habla de la fe, Él no deja la fe como algo por allá desconectado de la realidad humana, sino que la fe que nos muestra es una fe que estuvo representada por hombres reales, por hombres de carne y hueso como usted, que ellos caminaron con Dios y le creyeron a Dios. Y si ellos le creyeron a Dios, pues ellos estuvieron dispuestos a caminar en todo lo que se requería para que esa fe fuera aumentada. Y es que la fe aumenta, hermano. La fe aumenta. Recuerde usted que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús, por allá, ese centurión romano, el mismo Jesús pudo hablar de este centurión diciendo: yo no he visto una fe tan grande en todo Israel como la de este hombre? O sea que sí hay varios tipos de fe. Y si hay algo que el Señor requiere de sus hijos, es que nosotros avancemos en el caminar de la fe. Porque la fe no se trata de que investiguemos acerca de la fe humana, de la fe caída, sino que entremos en la fe del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es una vida que está en ti, y esa vida de arriba trae la fe para que nosotros, aunque no estemos viendo las cosas, porque de eso se trata, ¿no? Ustedes saben que el gran enunciado del hombre natural es ver para creer. Ver para creer. Pero fíjate que Dios nos cambia las cosas, ¿no? Porque Dios no nos dice ver para creer, sino que Él voltea la expresión y el Señor te dice: es necesario que tú creas para que veas.
es necesario que tú creas para que veas. Y eso es difícil para nosotros, dado que nuestra experiencia y nuestros sentidos han estado ejercitados e inmersos en ese mundo donde nosotros nos hemos movido bajo ese modelo, ¿no? El ver para creer. Aún un discípulo del Señor, ustedes se acuerdan cuando el Señor se presentó ya resucitado en medio de los discípulos, había uno que no estaba allí. Y ese que no estaba allí, que era Tomás, que se le llamaba también Tomás el Dídimo, parece que ese dídimo significa gemelo, o sea, parece que él tenía otro hermano gemelo, pero por lo menos el que caminaba con el Señor, que fue discípulo de él directo en ese momento, no estaba. Y entonces el Dídimo, o Tomás el Dídimo, cuando llegó después de estar haciendo lo que él estaba y el Señor ya se había ido, los discípulos le hablaron y le dijeron a Tomás que había estado el Señor ahí. Y Tomás dijo con esa precipitud con que habla nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, incrédula, incapaz de ver las cosas de arriba, dijo, pues si yo no lo veo, yo no creo. Gracias a Dios por la misericordia del Señor, porque el Señor nos tiene paciencia, hermanos, porque el Señor nos ama, porque el Señor sabe nuestra condición, porque Él estuvo sometido a la misma realidad con la cual tú estás sometido y estás luchando hoy. Y el Señor sometido bajo la realidad en la que estaba y que el hombre ha estado desde la caída, pues el Señor podía entender la dificultad que tiene el hombre para poder entender que en el cielo las cosas son creer para ver. Y en su misericordia pasaron algunos días y el Señor conocía el corazón de Tomás y el Señor amaba a Tomás. Y entonces ahí está el Señor presentándosele nuevamente a ellos, pero esta vez Tomás estaba allí. Y entonces se le aparece el Señor a ellos y él con todo ese cariño y esa comprensión coge la mano de Tomás y le dice, a ver Tomás, présteme la mano, meta el dedo aquí en esta herida, en el costado. Mire que soy yo. No es que ellos estaban en un delirio tremens, no es que ellos estaban idos de la realidad, sino que el que está metido en mi realidad podrá ver las cosas que yo tengo para mis hijos. Y desde ese día Tomás dijo y entendió cuán equivocado estaba su perspectiva de ver la vida. Y quizás nosotros tengamos que pasar por experiencias donde tendremos que comenzar a comprobar que el cielo es el que gobierna. Y cómo podemos nosotros experimentar el reino de los cielos en medio de las circunstancias más difíciles. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, lo dijo el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Y yo tengo que entrar en esa realidad, hermanos, independiente de las circunstancias, porque esas circunstancias que están a mi alrededor necesitan ser confrontadas con mi realidad del reino de los cielos. Y no es fácil, y no va a ser fácil. ¿Y por qué no va a ser fácil? Porque nosotros estamos acostumbrados a la realidad de las cosas naturales. Pero cuando viene el Señor y nos permite a nosotros entrar en esas situaciones para que comprobemos que lo que Él dice es verdad, entonces nosotros podemos, pasando por todas esas situaciones, podemos experimentar que lo que dice el Señor sí es así, y que a pesar de las circunstancias yo experimento justicia, paz y gozo en mi corazón, independiente de las circunstancias. Y ahí está entonces Tomás, confrontado con su realidad, pero creyendo ahora, creyendo, porque el Señor le dijo, bienaventurados los que sin ver creen, Tomás. Le tumbó toda su ideología, le tumbó el Señor toda su argumentación y le tumbó también toda su experiencia. Y entonces aquí está Pablo poniendo los fundamentos de que nosotros tenemos una fe sólida. Nosotros no tenemos una fe simplemente que está dicha, una fe que solamente es hablada, sino que es una fe argumentada, hermano, no se olvide de eso. Y entonces Pablo, tratando de explicar esto de la fe, ahí en el versículo 14 y 15 de la carta a los Romanos del capítulo 4,
nos encontramos con una realidad ya para cristianos, para una realidad de cristianos que leen las escrituras, para una realidad de cristianos que conocen la palabra de Dios y que cuando han leído la escritura van a entonces a encontrarse con un problema en cuanto a lo que hablaba Pablo y en lo que hablaba Santiago. Ahí quedamos hace 8 días, porque Pablo estaba hablando aquí desde una perspectiva, y esa perspectiva de la cual estaba hablando Pablo, pues es una perspectiva que es tremendamente cierta. ¿Qué es lo cierto? Que nosotros caminamos por fe y que recibimos todo lo de Dios por la fe y que nosotros caminamos en esa fe. El hermano Germán, ¿qué quiere comentarnos? Es que ahorita que hablabas de ese fundamento tan importante de la fe, recordaba un versículo pues me trajo como claridad en algo, ¿no? Porque estuvimos leyendo en el capítulo 3 que decía que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también hemos ido viendo cómo a través del sacrificio de la fe en su sangre, pues nosotros somos restituidos a esa gloria. Pero el Señor le dijo a alguien un día, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, pues entendía cómo realmente nosotros podemos comprobar que eh, que nosotros estamos en esa realidad de la gloria de Dios solamente a través de la fe. O sea, si esa fe realmente no se vivifica en nosotros, que ya está ese depósito ahí, pues nosotros nunca vamos a poder comprobar y todo esto se van a quedar, todo lo que hemos oído se va a quedar solamente como conceptos, pero no vamos a poder comprobar. Recordaba ese versículo y me parece que fue clave verlo desde esa perspectiva. Gracias, hermanos, hermanos. Muy inclusive el versículo que están notando. Gracias por eso, hermano. Porque cuando estamos hablando y estamos ministrando la palabra, quizá el Espíritu Santo le hace brincar allá en su corazón pasajes que usted tiene ahí de reserva y de depósito, y el Espíritu Santo se los trae y le aclara y nos aclara todo muchas cosas. Gracias, mi hermano. Y entonces está ahí Pablo tratando de hablarle a estos cristianos que están allí, hablarles de las implicaciones de lo que es la fe de Abraham. Y con esas implicaciones de la cual Pablo está hablando, si usted es un estudioso de la Biblia, pues usted se habrá encontrado con que Santiago parece que dijera algo contrario a lo que dice Pablo. Ahí habíamos quedado y hoy vamos a tocar ese punto porque es muy importante que ustedes no se vayan a dejar confundir, hermanos. No se vayan a dejar confundir porque parece que Pablo y Santiago es un hermano del Señor Jesucristo que también escribió la epístola de Santiago. Nosotros sabemos que ellos no estaban, Pablo y Santiago no están en contraposición. Y muy bien lo decía el hermano Germán ahora, cuando él decía que Martín Lutero, cuando él, que tenía una Biblia también como la suya y la mía, cuando él leyó a Santiago, estaba confundido Martín Lutero, un hombre que tuvo tanta claridad en cuanto era la salvación por fe, sin obras. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de salvación sin obras, no, porque eso es lo que Pablo viene tratando, ¿no? Y tratando de explicarles aquí a los hermanos que iban a recibir la carta, que no había necesidad de que entendiéramos que teníamos que hacer algo para encontrar el favor de Dios, algo especial más allá de lo que Dios ha provisto y ha dado. Porque lo único que Dios quiere es que tú no obres, sino que tú recibas. Es que tú no obres, sino que tú recibas lo que Él preparó de antemano. Desde antes de la fundación del mundo está ese cordero inmolado, porque ese cordero inmolado que está allí en el trono de Dios, así lo vio Juan en la visión que tuvo en Apocalipsis, y entonces ahí está el cordero inmolado dice desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de la fundación del mundo ya había, la provisión de Dios estaba dada. La provisión de Dios estaba dada para el hombre que iba a caer, para el hombre que iba a hundirse en las misteriosas aguas profundas del pecado. Y ahí estaba Dios proveyendo al Cordero para que nosotros tuviéramos acceso y recibiéramos los beneficios del Cordero. Ahí está la revelación. Dios quiere que tú recibas.
Él no quiere que tú hagas algo, sino que tú recibas los beneficios del sacrificio. Y entonces, cuando usted lee Santiago, hermano, cuando lee la carta a Santiago, usted se encuentra como con esa disyuntiva, ¿no? Y habíamos dicho que en Santiago 2:21, léalo por favor, tome la escritura, ya lo habíamos leído, pero vamos a retomarlo esta noche. Santiago 2:21 nos dice algo que podía ser como un ataque a lo que Pablo estaba diciendo. Pablo dice, la salvación es por la fe sin obras, pero presta atención a lo que dice Santiago 2:21. Cuando usted lee Santiago 2:21, ¿qué es lo que dice, Germancito, Santiago 2:21, mi hermano? Léalo, por favor. Déjeme un momentico, mi hermano, que estaba lejos en la escritura. Ya, mi hermano. El que la tenga entonces cerca, mi hermano. Yo la tengo. Ya lo tengo. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Muy bien, Katy. ¿Usted lo oyó y lo entendió? Sí, señor. ¿Le parece contradictorio a lo que dice Pablo cuando está hablando? Porque Pablo está hablando del mismo Abraham que Santiago estaba hablando. Imagínense que Santiago también toma la historia de Abraham para su argumento y Pablo para su argumento toma la historia de Abraham. Entonces están en contraposición. Léalo otra vez, hermana, por favor. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Te parece que hay una contradicción o sí parece que hay una contradicción? Pareciera, sí. Gracias, Katy. La pregunta la está haciendo Santiago. Está diciendo, bueno, preste tantito ustedes. Él está hablando allá también a unos hermanos. Le está diciendo, bueno, ustedes que hablan de la fe, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces la gran pregunta que queda para nosotros es, ¿fue justificado Abraham por la fe o por las obras? Cuando algunos leen, como lo hizo Lutero, solo Romanos, pues usted lee a Santiago y prefiere cerrar el ojo para Santiago y quiere quitar a Santiago de las escrituras como inicialmente lo quería hacer Lutero. Pero la escritura usted no puede quitarle ni añadirle, mi hermano. Lo que está escrito, escrito está. Entonces parece que ahí hay algún choque. A ver, la hermana Janet, ¿qué nos cuenta? Buenas noches. Pues yo no veo contradicción allí. Yo digo que cuando Abraham pues iba camino al monte Oreb, que llevaba a su hijo, pues digamos, él sabía que Dios iba a proveer el cordero, o sea, la ofrenda, y iba seguro de eso, pero también accionó en fe, porque él hubiera podido decir, no, es que este es el hijo de la promesa, está tal cosa, pero él le creyó al Señor, o sea, él accionó, tan accionó que pues la palabra lo que narra es que ya iba en ese momento Abraham perdona, digamos, a ofrendar el hijo cuando el Señor lo llama y le dice, Abraham, Abraham, detente. Entonces yo pienso que siempre la fe trae una acción implícita, pero él tenía la certeza en su corazón, él tenía el depósito de fe que le permitía ir hacia esa situación, pero con el convencimiento de que el Señor proveería la ofrenda, como lo hizo. Ok, mi hermana Janet, listo. Eso es lo que vamos a tratar esta noche de ir avanzando para entender, hermana Janet, y para todos los hermanos, de qué es lo que están queriendo decir cada uno. ¿Desde qué punto de vista está hablando Pablo y desde qué punto de vista está hablando Santiago?
Y eso usted téngalo en cuenta para muchas otras situaciones y circunstancias donde la palabra de Dios parece que se contradice. Cuando usted vea que algo en la palabra de Dios, téngalo usted eso presente, hermano, se está contradiciendo en algo, no se quede solamente y no se pendule con de pronto el énfasis que usted tiene de un lado, sino que usted trate de mirar todos los lados, tanto el uno como el otro, para tratar de encontrar cuál es el equilibrio. No es como algunos hacen, que algunos solamente enfatizan un lado y el que no les cuadra con su forma de ver, con su forma de entender, entonces prefieren obviarlo o a veces prefieren torcer lo que no se puede entender y lo tuercen tanto tratando de hacer una interpretación para ajustarlo a la realidad de lo que ellos están viendo. Pero recuerde que por allá en los Salmos la palabra de Dios dice algo muy sabio y la palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Yo a la palabra no le puedo quitar, más bien tengo que sumarle a los diversos puntos de vista, porque quizás cuando ese punto que yo lo tengo como no muy claro, trato de verlo también el otro lado, es probable que tenga después todo el panorama completo de lo que el Señor me quiere mostrar y enseñar y revelar. Y resulta que cuando no hay esa completez en lo que estamos entendiendo, por eso se han presentado tantas divisiones, tantas peleas, tantas contiendas entre los hermanos, porque cada uno tiende a poner su punto, cada uno tiende a ejercer el dominio del punto donde él está parado y no quiere ver otros puntos. Si usted es un estudiante de las Escrituras, si usted es una persona con un corazón enseñable, no se cierre, escuche a la otra parte, porque quizás él tiene algo que usted no ha visto. Cuando usted estudie y le pregunte al Señor con ese corazón, no un corazón como el que yo me las sé todas, no un corazón como que lo que a mí me enseñaron, eso así tiene que ser. Abra su corazón y esté dispuesto a escuchar y a ver la otra posición, y después de que vea tanto la una como la otra y tenga el suficiente criterio, usted pueda juzgar y decir, hombre, yo entiendo ahora esto. Quizás lo que usted entendía ahora era un pedazo o una porción, pero después va a tener el panorama más amplio. Yo le doy gracias al Señor porque una de las cosas que Él quiere enseñarle, y creo que ha puesto eso hace varios años en mi corazón, es que no contienda contra lo que a la primera vista me parece que no es ese punto, sino que estudie el otro punto, mire el otro punto, analice el otro punto y mire qué es lo que el Señor quiere decir, y quizá usted tendrá una completez más amplia de lo que usted estaba diciendo, o definitivamente se afirmará lo que usted está viendo, o se afirmará lo que el otro estaba viendo. Así es la cosa, mi hermano. Entonces, yo les animo para que ustedes tengan el corazón de esa manera, para que estén listos y dispuestos siempre a presentar defensa defensa por el evangelio, pero que ustedes también, entre hermanos que caminan en el Señor, que son hermanos amados, que son hermanos que usted sabe que están buscando al Señor verdaderamente, pues usted trate de ver, bueno, cuál es el otro punto que este hermano también ve que yo todavía no he visto. Entonces, tanto Pablo como Santiago citan a Abraham para defender la argumentación de lo que ellos están tratando en sus respectivas epístolas. Pero nos vamos a dar cuenta de algo. Aunque ambos están hablando de Abraham, porque ambos toman el ejemplo de Abraham porque están hablando de la fe, Romanos 4 hace referencia a Génesis capítulo 15, a Génesis capítulo 15, cuando Dios le da la promesa a Abraham que tendrá una descendencia como las estrellas del cielo. Santiago 2 hace referencia a Génesis 22, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué nota usted a primera vista? Que Pablo
Me está hablando de el comienzo del caminar de Abraham. ¿Cuál fue el inicio de la fe de Abraham? ¿Qué fue lo primero que tuvo en cuenta el Señor para que Abraham comenzara a tener un relacionamiento con él? ¿Cómo fue el comienzo de la fe de Abraham? Eso es lo que Pablo está enfatizando acá en el libro de Romanos. Acuérdese que él dice, allí en Romanos 4 dice, porque ¿qué dice la escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Eso está diciendo Pablo. Pablo nos está hablando que cuando usted comienza a caminar con el Señor, usted es justificado porque usted le cree a Dios, simplemente toma lo que Dios le da. Eso es la gracia. Pero Abraham, cuando lo vemos en su recorrido de camino de fe, por eso comencé esta enseñanza, hablando de que la fe crece, de la que la fe madura, pues nosotros encontramos a un Abraham allá en el monte Moriah, sacrificando y listo para sacrificar lo que Dios le había entregado. Porque él tuvo que sacrificar la promesa que Dios le había dado. ¿Usted cree que todo ese proceso de Abraham fue de un día para otro? Eso fueron años donde Abraham tuvo que caminar con el Señor para llegar hasta esa prueba. Esa era una prueba de fe y una prueba de fe grande para Abraham. No es lo mismo el Abraham que está comenzando allá en Génesis 15 con el Abraham. No es lo mismo el Abraham de Génesis 15:6, cuando dice creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, que el Abraham que aparece ya en Génesis 22. Son dos cosas diferentes en cuanto a el desarrollo de la fe en el padre de la fe, que es Abraham. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo primero que aprendemos de la fe? ¿Qué es lo que primero aprendió Abraham? Lo primero que aprendió Abraham es que primero vino la fe. Primero vino la fe. Ahora, como ya estaba en la fe, después de estar en la fe, vendrían las obras. Vendrían las obras. Y eso es lo que va a hablarnos Santiago. Porque Santiago va a decir, bueno, tú tienes fe, pero ¿se te ve la fe? Ahora le hago pregunta a usted, ¿la fe tiene que vérsenos o no se nos tiene que ver la fe? ¿Qué piensa usted? ¿Lo tiro aquí o lo lanzo en medio de la sala? ¿La fe tiene que vérsenos o no se nos tiene que ver la fe? ¿Qué dice usted? Tiene que vérsenos, Carlitos. Bueno, Anita apuesta que la fe tiene que vérsenos. ¿Quién más le apuesta a lo que Anita está diciendo? Que la fe tiene que vérsenos. Amén. Bueno, el hermano Germán también. ¿Qué más? ¿Nadie más? Amén. Bueno, Maite también. O sea, ¿no hay una unicidad en esta sala? Sí se tiene que ver también. Amén. Amén, Lorena. Sí, hermano. Amén. Estoy de acuerdo también que se tiene que ver. Y se tiene que notar. Se tiene que notar, ¿verdad? Se tiene que notar. Es como, por ejemplo, usted dice, usted llega algún día a decir, bueno, yo soy médico. Yo soy médico. Usted nadie lo conoce. Y usted dice, yo soy médico. Y entonces, sí, usted es médico. Sí, yo me gradué, yo soy médico. Pero resulta que nadie nunca lo ha visto a usted ejerciendo la medicina. Y usted está enfermo y usted va donde esa persona que dice es médico y le pregunta, ¿qué puedo tomar para esto? Que mira, me siento mal en esto. Y él dice, no, pues yo no sé. Y nunca se le ha visto, y cuando se hablan de temas de salud, ese médico nunca se involucra en hablar acerca de la salud, ni cómo mejorar la salud, ni qué tomar cuando usted está enfermo. Entonces, ¿qué dirías tú de un médico que dice que es médico, pero que nunca manifiesta que es médico? ¿Qué dirías tú? Que no se le nota. No parece médico. Yo creo que tú comenzarías a dudar que verdaderamente esa persona es médico. Tú dirás, no,
Él dice que es médico, pero yo nunca lo he visto ejerciendo ni diciendo. Es más, cuando he ido a consultarle sobre alguna enfermedad, él me dice que no sabe. Entonces, muy difícil. Y si es médico, pues no se le nota, como está diciendo Anita. Entonces, sin ninguna obra, si no hubiera una manifestación de las obras, pues vendrían muchos cuestionamientos. Y es que cuando hablamos de la fe, nosotros podemos decir de que el Señor Jesús habla de la fe y la fe se muestra como un fruto. Cuando el Señor Jesús compara nuestras vidas con un árbol, Él dice que los frutos tienen que manifestarse, o sea, tiene que verse, ¿no? Yo puedo ver un árbol allí en mi casa que sembré y me han dicho que es de manzana, pero durante los 20 años que he vivido nunca ha dado una manzana. Entonces yo digo, algo malo está con este árbol porque no ha dado nunca una manzana. Ni yo sé si verdaderamente es de manzana. Solamente cuando él da el fruto es que usted va a decir verdaderamente, mire, este árbol de manzanas arroja manzanas. Eso es como muy sencillo, ¿no? Por eso es que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Pablo nos dice que Abraham, él viene hablando, ¿no? Viene hablando, y eso ya lo estuvimos viendo. Desde el versículo 9 al 12, que estuvimos ya viéndolo, nos dice que Abraham ni siquiera había recibido la circuncisión cuando creyó a Dios y que tampoco la circuncisión fue la que lo hizo justo, sino que la circuncisión fue la señal para confirmar la promesa de Dios. Porque eso dice ahí en Romanos 4:11, cuando dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso. Luego ahí en ese versículo 13 y 14 dice que tampoco la ley había sido dada. Pablo está tomando varios argumentos en la vida de Abraham para ejemplificar lo que estaba hablando. Y entonces él va a decir que ni siquiera Abraham había recibido la ley todavía, porque la ley fue muchísimo después, con Moisés, habían pasado muchos años más cuando se promulgó la ley en el Sinaí. Abraham cuando comenzó todavía no había una ley establecida. Entonces, el pacto ratificado por Dios para con Cristo, ese pacto de Dios que fue ratificado con Cristo, comienza y se inicia en nuestra vida cuando simplemente creemos. Yo creo en el pacto que Dios ha hecho porque Dios ha dicho que yo crea en su Hijo. Yo creo en la obra de su Hijo. Yo creo que lo que hizo... Janet, cierra el micro para que no se presente interferencia, por favor, mi hermana. Gracias. Gracias, Janet. Porque si nosotros vemos el contexto de Romanos 4, podemos notar que las obras no justifican a nadie delante de Dios, ni tampoco es las obras más la fe, o no es la fe más las obras las que justifican a una persona, es solamente la fe. No necesitamos obras para ser justificados, solamente la fe. Pablo lo dice varias veces y él no lo deja a dudas cuando él dice no es por obras. Cuando nos vamos a ver detenidamente el capítulo 2 de Santiago, la epístola de Santiago está dirigida a la práctica, a lo que surge de algo que ya se me ha otorgado, a la expresión de algo que ya tengo, a lo que ya se debe manifestar si lo tengo, porque si no lo tengo no se manifiesta. ¿Hasta ahí estamos claros, hermanos? Sí, Carlitos, es un resultado de la fe. Exactamente, mi hermana. A ver, mi hermano Germán. Yo recuerdo
Recuerdo que en el capítulo anterior vimos que nosotros fuimos justificadamente por la fe en sus versículo decía que fuimos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, si nosotros somos hechos justicia de Dios en Él, pues nosotros tenemos la realidad de Dios en nosotros. Y entonces es un hecho de que nos capacita a nosotros para dar testimonio. Si nosotros somos hechos justicia de Dios, pues nosotros caminamos en justicia, porque esa es nuestra esencia. Y esas son las obras de las que hablan y las que dan testimonio realmente de esa novedad de vida en la que nosotros caminamos. Muy bien, Germancito. Entonces, si usted le pone atención al libro de Santiago, le voy a dar varios versículos, no los busque, yo se los voy a leer para que veamos cuál es el desarrollo de lo que Santiago está hablando, qué es lo que Santiago está diciendo, para que usted entienda de que Santiago está hablando de una fe puesta en acción. No es de algo que yo tengo que hacer para alcanzar el favor de Dios, sino de una fe que si yo la tengo, pues obviamente se evidencia, se muestra, hay algo que va a dar una manifestación clara de que hay una fe. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee Santiago 1:8, Santiago 1:8 dice de la siguiente manera: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire lo que él está diciendo. Él está diciendo que si hay una fe, ¿cómo yo voy a hacer entonces? Voy a estar dudando de que estoy o no estoy en el Señor, o de que el Señor está o no está conmigo. Entonces él va a decir, no, no puedes, si tú tienes la fe del Señor, no puedes ser inconstante, no puedes ser de doble ánimo. No puede ser que hoy creas que sí, mañana no creas. Santiago 1:11 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si yo estoy caminando en el Señor, yo estoy caminando en esa rectitud de la vida que me está pidiendo a mí caminar en ese orden. Si yo no estoy caminando en esa vida, entonces pues obviamente no voy a estar manifestando la vida que hay en mí. ¿Qué dice Santiago 2:3-4? Mire lo que dice Santiago 2:3-4. Dice, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, pero decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Fíjese que Santiago está diciendo, bueno, usted es un cristiano, está viviendo esa vida que tienen usted. Entonces, ¿por qué si usted tiene esa vida, está haciendo distinción entre personas? Está haciendo distinción entre ricos y pobres. Con los que son ricos me porto de una manera, con los que son pobres de otra manera. ¿Será que la vida que está en ti, que es la vida de Jesucristo, la vida de Cristo se manifiesta de esa manera? ¿La vida de Cristo se manifiesta haciendo acepción de personas? Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago 2:16 dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo. Si no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué es lo que está diciendo ahí Santiago? Hay un microfonito abierto. Vamos a ver. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo allí Santiago? Santiago está diciendo que usted, como si usted está en el Señor, viene un hermano y le habla de una necesidad, que tiene hambre, que está pasando necesidad, y que viene ante un hermano y ese hermano le dice, sí, qué mala situación que estás pasando, ve en paz, que yo voy a orar por esa situación. Entonces lo que está diciendo Santiago es, ¿cómo vas a hacer eso
¿A dónde están las obras que manifiestan esa fe que está delante de ti, esa fe que tienes delante de ti? La fe no la deja el autor fuera del asunto. Ahora, ¿qué es lo que no está haciendo Santiago? Santiago no está estableciendo en este pasaje la doctrina de la justificación por obras. No está hablando de la doctrina de justificación por obras, porque el que está hablando de la justificación no por obras es justamente Pablo. Son dos cosas muy diferentes. Pablo dice que nadie es justificado por las obras. Santiago lo que está diciendo es, si tú tienes y se has sido justificado, pues es normal que se te vean las obras. ¿Estamos hasta ahí claros, hermanos? Muy claro. Bueno, gracias al Señor, que está claro. Si usted mira el versículo 24 y 25, vamos a ver, vamos a Santiago, hermanos, Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2, 24 y 25. ¿Me lo lee alguien, mi hermano? Santiago 24 y 25, capítulo 2, Carlitos. Santiago 23 y 24, capítulo 2, perdón. Listo. 23, Perdón, desde el 22 mejor, Germancito. Listo. Capítulo 2 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver, Germancito, ¿cómo la cogió usted allí, mi santo hermano? ¿Sí ve lo que está diciendo aquí Santiago? Santiago, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De manera que las obras lo que hicieron fue evidenciar la fe de Abraham, porque fíjense en esa frase, no dice que la fe actuó y la fe se perfeccionó. Acuérdense que eso le dije a ustedes cuando comencé yo a hablar esta noche en la enseñanza. La fe se perfecciona. Venimos a la fe, no por obras, pero porque tenemos la fe, van a haber obras. Porque tenemos la fe, van a haber obras. ¿Cuáles obras? ¿Obras tuyas? No, las obras que nacen de una persona que ya ha entrado en Dios, ha entrado en el Señor Jesús, y porque ha entrado en el Señor Jesús, esa vida se va a ir y se va a manifestar. No está predicando Santiago una salvación por obras, simplemente está diciendo que una persona que dice tener fe, pero si no evidencia esa fe mediante su vida, lo más probable es que no tiene ninguna fe. Y si no se ve a Cristo, si nunca se ve a Cristo, es probable que esa persona que dice que es cristiana no sea cristiana. A ver, Germancito. Es que aquí estoy en esto que estamos viendo y oyendo, está trayendo como una nueva perspectiva de la fe, porque muchas veces, incluso en mí lo digo primero, ¿no? Muchas veces pensamos que el manifestar la fe y que esa fe que va creciendo es como dice la misma escritura para trasladar los montes, para sanar enfermos, para hacer cosas pues muy gloriosas, para hacer manifestaciones muy grandes, pero aquí estamos viendo que el Espíritu lo está llevando, es que esa fe tiene que llevarme a mi obediencia, a dar testimonio de quién gobierna mi vida. Y eso trae un cambio de dirección tremendo, porque ese es el testimonio de que yo camino
por fe, de que yo obedezco a Dios, de que yo le creo a Dios y de que si yo camino en justicia de Dios, le estoy dando a Dios lo que pide porque Dios es justo. Entonces, realmente los medito de esa manera y yo digo, Señor, lo veo así y tal vez lo cuestiona el mismo espíritu a uno de llevarlo a uno a la obediencia, porque es que la fe es eso, la fe es obediencia, la fe es caminar hacia donde Dios me está diciendo que camine, hacer lo que Dios me dice que haga, teniendo la vida de Él, no que Él me esté diciendo a mí que lo haga porque yo tenga la capacidad de hacerlo solamente porque Él me lo diga, no, sino porque yo le creí a Él por fe y porque esa vida de Él ya está en mí que me capacita para caminar de acuerdo a la justicia de Él. Ok, Germancito. Muchas gracias. Yo creo que estamos entendiendo cada vez más de qué se trata. Perdón. ¿De qué se trata? Porque la fe, como estamos entendiendo esta noche, es una fe que está centrada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios ha hablado y lo ha sustentado con esas promesas. Esas fueron las promesas que Él le hizo a Abraham. La fe de Abraham estaba sustentada en las promesas que Dios le hizo a él. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Algunas personas piensan que la fe es como un cheque en blanco. ¿Cómo así que es un cheque en blanco? Un cheque en blanco es algo que se te da a ti y alguien te dice, póngale la cantidad, te da un cheque y te dice, te lo doy en blanco firmado. Póngale la cantidad de números que usted quiera porque lo que usted coloque, eso se le va a otorgar. Esa todavía es una fe infantil. Porque la fe no es eso, hermanos. La fe no es eso. Aplíquele la lógica a lo que le voy a decir. Si no hay requisitos en lo que pedimos, esto significaría que nunca tendríamos que sufrir. Te hago la pregunta, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? De hecho, hoy en día ha tomado grandes vuelos una gran organización que se dice que es cristiana, pero no es, que se llama Pare de Sufrir. Y está sustentada justamente en mostrar la fe en esos términos. Pero ni Pablo ni Santiago nos están mostrando que la fe es un cheque en blanco. Porque si fuera así, y como nosotros sabemos que a nadie le gusta sufrir, podríamos entonces centrarnos en que la vida cristiana consiste en que nunca nos enfermemos, en que nunca sufriéramos ninguna situación adversa, que nunca tuviéramos un problema familiar, que nunca tuviéramos un problema económico, que nunca tuviéramos situaciones difíciles que pasar. Y entonces así viviríamos una vida plena, completa, donde no habría nunca estrés, adversidades, situaciones difíciles. Te pregunto, ¿esa fue la propuesta del Señor Jesús cuando nos habló de la vida de Él en nosotros? Él nos dijo, cuando ustedes entren en mí, entonces nunca más van a volver a sufrir ninguna situación adversa, ningún problema familiar, ninguna crisis económica, ninguna enfermedad. Esa es la promesa del Señor Jesús. ¿Creen ustedes eso? Les pregunto a la sala. No, Carlitos, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí. Pero esas aflicciones son ¿para quién? ¿Para los hijos o para los inconversos? Para los hijos. Él estaba hablando a sus discípulos. O sea que el Señor entonces nos dijo que si nosotros íbamos a tener la fe, podíamos orar con esa fe para que nunca tuviéramos ningún tipo de circunstancia difícil. ¿Esa era la idea del Señor? Carlitos. A ver. Yo recuerdo
Yo recuerdo que el Señor allá en Deuteronomio, a través de Moisés en la ley, Él les está haciendo un recuento de todo lo que han pasado, y Él les dice que los ha llevado por el desierto, los ha afligido, para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces es disciplinándolos y entrándolos en la realidad de la vida de Él, en aprender a conocer a Dios y a depender de Dios. Ah, bueno, mi santo hermano, eso que tú dices es algo diferente y que nos está llevando entonces a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de fe que yo he tenido? Porque me han vendido una idea de la fe y Pablo nos está hablando aquí de sí, de una fe que es la realidad gobernante de una vida que está dentro de mí, que me lleva una experiencia, pero si yo comienzo a vivir mi vida en Cristo y veo que la experiencia no va de acuerdo a lo que yo he pensado que es la fe, entonces me voy a frustrar porque voy a decir, entonces no es así y esto no es como me dijeron. Vean, los cristianos también se enferman, vean, los cristianos también tienen crisis económica, vean, los cristianos también tienen problemas como lo tienen las personas de allá afuera. Entonces, ¿en qué me diferencio? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Estoy aquí en la sala hablándole, hermanos. Que nosotros sí tenemos la ayuda sobrenatural para enfrentar esas situaciones. Ellos están solos para enfrentarlas, pero nosotros tenemos un ayudador. Bueno, ahí está hablando la hermana Anita. ¿Qué dice Germán? Consolador. Yo a eso que está diciendo Anita, que es muy valioso, le sumo que ese ayudador nos da la perspectiva eterna de todas las cosas. En cambio, el hombre natural ve todas las cosas temporales e inmediatas como de vida o muerte. Bueno, ahí está Germancito. ¿No hay ningún otro hermano que quiera participar en lo que está entendiendo? A ver, el hermano Wilson, amén. Hermanos, el gozo y la paz que tenemos en medio de las pruebas y de los sufrimientos marca la diferencia, que disfrutamos de ese gozo en medio de los sufrimientos, como Pablo en las cárceles hablaba de regocijados y disfrutaba de ese gozo, porque el deleite de los hijos de Dios es Él, y eso es lo que nos permite pues pasar esos sufrimientos que el mismo Señor ha establecido para su iglesia. Bueno, ahí está hablando el hermano Wilson de palabras mayores o en palabras mayores. La Biblia nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones o muchas pruebas entremos en el reino de Dios. Les dije ahora que Pablo también decía en qué consistía el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Justicia. A ver, Angelito. Tienes el micrófono cerrado, Angelito. Sí, gracias. Pues la diferencia entre los creyentes y no creyentes no está en el hecho de que no vamos a experimentar sufrimiento, dolor, angustia, enfermedad, tribulación y todas esas cosas. La diferencia está en que tanto creyentes como no creyentes tenemos que enfrentar todas esas situaciones. Y hasta ahí no hay diferencia. La diferencia es en que el no creyente, ¿a quién busca? El no creyente busca solucionar sus problemas a través de consejos, a través de psicólogos, a través de psiquiatras, a través de coaches, a través de cartas, a través de lotería, a través de las 10,000 cosas que el mundo ofrece para poder apalear eso que está experimentando. Y la gran diferencia está en que los hijos de Dios tenemos un Padre a quien sí podemos contarle las cosas que estamos experimentando, y Él en su favor, en su amor, en su misericordia, permitirá que sigamos experimentando o permitirá que dejemos de experimentar. O sea, en las dos situaciones el hombre tiene que enfrentar. Pero la ventaja que tenemos los hijos de Dios es que le tenemos a Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así nos enseñaron cuando recién empezábamos la vida cristiana, ¿no? Cristo y yo somos mayoría.
Entonces, si hay una gran diferencia, si hay un algo que marca la situación y claro, depende también de la madurez de la persona que esté experimentando eso, ¿no? Para decir, yo le creo al Señor al 100%, o yo le creo al Señor al 5% y el 95% le creo a todo lo que el mundo ofrece. En la medida de que vamos madurando, vamos creciendo en ese entendimiento de quién es el Dios que tenemos. Y si al final Él quiere hacer nido en esa situación que estamos experimentando, pues será para nuestro bien y para su gloria. Pero como digo, depende mucho de la madurez en la que nos encontremos, ¿no? De la relación, de las experiencias que hayamos tenido o vivido en esto de caminarle al Señor en el Espíritu. Bueno, gracias Angelito y a los hermanos que están participando. Efectivamente, la Biblia y el Señor nunca nos ha dicho que nosotros no vamos a atravesar por circunstancias difíciles. Es más, antes nos dice que vamos a pasar por circunstancias difíciles. ¿Qué dice el hermano Alex? A ver, mi hermano, yo veo en este recorrido que nos ha llevado y por las intervenciones de los hermanos, que aquí el ejemplo, porque pues nos metimos en Abraham de acuerdo a la perspectiva de Pablo y de acuerdo a la perspectiva de Santiago. Y pienso que sí hay una enseñanza para nosotros en este tiempo, porque ahí lo que estamos viendo es que la fe nos acompaña, ¿no? La fe nos acompaña en esos inicios, la verdadera fe que nace de lo que el Señor pone en cada uno para tomar esas decisiones de creerle y definitivamente jugarnos todo por Él. Y esa fe pues nos acompaña como en ese caminar, como aprendiendo a conocer lo celestial. Y ya cuando se ha caminado en el Señor y nos hemos dado cuenta que el Señor es una realidad, ya la fe va tomando el verdadero sentido, porque la fe que nos enseñaron era una fe de resultados. Y el Señor en su caminar nos va enseñando que la fe no depende de resultados. O sea, ahora hablábamos de la fe ejercitada. Y la fe ejercitada pues es la que nos va a ayudar a entender que la fe no depende de los resultados. La fe verdadera nos lleva a confiar en el Señor independiente de los resultados. Y eso solo lo da el caminar con Él. Por eso las obras que genera la fe pues no dependen de los resultados, dependen de la confianza que se va estableciendo entre el Señor y yo. Entonces ahí ya veíamos en el caso pues de la perspectiva que tiene Santiago, que ya era un Abraham maduro, un Abraham que ya había trajinado mucho con el Señor, pues estaba dispuesto con obras a demostrar esa fe que había madurado, a diferencia del Abraham inicial, que era como la base que tomaba Pablo. Entonces pienso que eso se cumple también en nosotros, mis hermanos. Esa fe tiene que irse madurando y ya nos vamos dando cuenta que esto no es de resultados, esto es de confianza. Entonces aprendemos a confiar en el Señor, cualquiera que sea el resultado. Bueno, lo que está diciendo Alex es muy correcto, solo que yo diría que cuando se habla de los resultados, no es que la fe no tenga unos resultados, sino tal vez lo que creo que explica el hermano es los resultados que nosotros esperaríamos o quisiéramos. Por supuesto, mi hermano, que se entiende, porque no es de los resultados. Es que nos enseñaron que la fe es que si yo le pongo fe a algo, ejemplo, voy a orar con fe para que alguien no se muera y esa persona se murió, entonces me faltó fe, me faltó convocar más hermanos y que tuviéramos más fe para salvarse. Es ese tipo de resultados. La fe madura nos hace entender que si esa persona fallece, pues esa era la voluntad del Señor y era mucho mejor que lo que nosotros esperábamos. Es eso. Ya, bien eso que ya estamos entendiendo más un poco claro, hermano. Chévere eso. A ver, Germán. Yo estoy deleitado, mi hermano, escuchando esto. Solamente deleitado pues en llenar los oídos, sino entendiendo desde la perspectiva espiritual que esto
en la medida en que más entendemos, pues más se nos demanda, ¿no? Con temor santo, lo digo esto. Entonces yo escucho a los hermanos y yo llego como a la conclusión de que nosotros debemos enfrentar las aflicciones de este mundo comprobando la victoria del hombre espiritual, no la del hombre natural. Cuando yo entiendo eso, pues yo entiendo que ese hombre espiritual es Cristo en mí, que Cristo fue el que venció. Y cuando yo entiendo que hay una naturaleza carnal dentro de mí que siempre quiere hacer su voluntad y va en contra de la voluntad del Señor, pues va a ser permanente, ¿no? Pero si yo estoy dispuesto a permanecer sin pecado, y eso va amarrado con lo que están diciendo ustedes y con lo que dice Alex, especialmente de independiente de los resultados, a confiar y abandonarme en el Señor independiente de lo que yo esté viviendo acá afuera, pues yo voy a poder comprobar la victoria del Señor y en esa victoria también voy a poder comprobar esa paz y ese gozo del que hablaban los hermanos. Y por eso el mundo Cristo caminó siempre sin pecado, dando testimonio del poder. ¿De qué sirvió cuando cuando el Señor está yendo a la cruz? Cómo se desbordaban las multitudes viéndolo hacer milagros y viéndolo hacer sanidades, si el Señor en esa obra culmen, que era la obra de la cruz, que era para traer salvación a toda la humanidad, el hombre natural no estaba entendiendo eso porque estaba viendo unos resultados muy diferentes de la percepción que tenía. Entonces, pero como Cristo, lleno del Espíritu Santo, permaneció sin pecado, y esa fue la victoria del Señor en la cruz. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros vamos entendiendo esto, mis hermanos, esto trae gozo, pero también trae una demanda del Señor, no para que nos preocupemos, sino para que nos ocupemos de nuestra salvación. Amén, hermanos. Qué bueno lo que estamos viendo, mis santos hermanos, porque creo que esto nos lleva a una perspectiva cada vez más profunda. No nos quedamos en las aguas superficiales, sino que vamos profundizando y vamos viendo a dónde nos quiere llevar el Señor. Porque el Señor ha dicho, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en esa dimensión del reino. Y estamos hablando que cuando vemos la palabra reino, estamos hablando de madurez. Y el Señor quiere llevarnos allá. Y no quiere dejarnos en una fe infantil, sino que quiere llevarnos a una fe que es la fe del Hijo, que es la fe que está dentro de nosotros y que es un fruto y que se manifiesta. Ante una circunstancia, se me tiene que ver la fe. ¿Y cómo se me va a ver la fe? Pues en la manera como yo estoy tomando y viviendo la circunstancia. Mire ¿usted cree que el Señor Jesús como hombre no tuvo que pasar por pruebas? Muchas pruebas, muchas tribulaciones. Pero él también tuvo la mayor prueba por la cual tuvo que pasar Jesús. Considere la vida de nuestro Señor. Él está ahí en el huerto de Getsemaní, antes de la noche de su crucifixión. Y él está allí orando y clamando. ¿Y por qué cree usted que él estaba orando y clamando? Y dice Lucas, que era el médico, que cuando él oraba y clamaba, borbollaban de su frente como grandes gotas de sangre. ¿Usted cree que él estaba allí contento o estaba porque era Dios, porque sí es Dios, pero él estaba en su función hijo de hombre y está como hombre soportando todo el peso de lo que significaba afrontar la cruz? ¿Y qué era la cruz? Le voy a decir que era la cruz. La cruz significaba para el Señor tanto, significaba tanto, y era tanto porque era el lugar también de la máxima prueba. El Señor Jesús podía pararse de allí y volverse a subir a los cielos sin necesidad de pasar por la cruz. Y es que Jesús estuvo allí y para él la cruz no es, no, él es Dios, él puede subir a la cruz, no hay ningún problema. Pero es que Jesús no estaba en un proceso de gran tensión en la cruz porque él estuviera preocupado porque le iban a doler los clavos o porque le iban a pinchar la frente, o porque le iban a romper la espalda, o porque le iban a dar golpes, o porque le iban a arrancar la barba, como dice la Escritura, o porque le iban a escupir
La preocupación del Señor Jesús no era esa, créame que no era esa, hermano. Creo que eso nos preocuparía muchísimo a cualquiera, pero esa no era la preocupación del Señor. ¿Sabe cuál es la real preocupación del Señor? Y te lo voy a decir. La gran prueba del Señor es lo que iba a ocurrir en la cruz. ¿Y qué era lo que iba a ocurrir en la cruz? El misterio de la separación que él iba a tener con su Padre. Ese era un conflicto, porque nunca Jesús ha estado ni estuvo separado del Padre. Solamente el evento de la cruz le llevó a experimentar eso que nunca, ni en la eternidad pasada, ni en la eternidad futura volverá a ocurrir. Jesús separado de la presencia del Padre. Eso para él era algo totalmente nuevo en su experiencia. Eso era nuevo en su experiencia porque Jesús nunca ha estado ni estuvo separado del Padre un momento. Y por eso es que él puede decir allí en ese momento, porque separarse del Padre es la agonía y es la separación y es la muerte que tuvo que experimentar Jesús en su separación. Cuando él pudo exclamar en la cruz y decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa circunstancia de Jesús para él era inusitada, nueva, era totalmente desconocida, entrar en esa esfera, entrar en esa realidad. Por eso él sabía que tenía que enfrentarse a eso. ¿Y por qué sabía que tenía que enfrentarse a eso? Porque Jesús siempre hizo la voluntad del Padre y siempre ha hecho la voluntad del Padre. Pero la voluntad del Padre en esta oportunidad consistía en separarse de él, que era lo que nunca Jesús había hecho y lo que nunca había experimentado. Esas dos cosas le pasaron a Jesús. Nunca perdió él el rostro del Padre, y siempre había cumplido su voluntad. Pero ahora aceptar la voluntad significaba que pasara lo que nunca quisiera que pasara. Exactamente, la muerte es separación de Dios. Por eso Jesús sudaba grandes gotas de sangre y por eso él pudo decir, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí. O sea, ¿qué era lo que está diciendo Jesús? Que esto no se cumpla, que esto no sea necesario. Señor, ¿será necesario esto? Yo quiero cumplir tu voluntad, pero no me pidas esto. Pero después el Señor dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Creo que esa es la gran prueba del Señor Jesús. Jesús pidió esto y luego lo dejó en manos del Padre para que Él hiciera lo que considerara lo mejor. ¿Esto no se trata como de una fe muy madura, Alex? Pero fíjense, hermanos, que allí, ya finalizando, Santiago habla acerca de la fe de Rahab. Está pues en la cita que nos dio Carlitos en Santiago 2. Y ahí vemos también, o sea, ahí nos muestra como que la fe verdadera está ahí presta para cuando haya que mostrar que no es una fe muerta, sino una fe que puede producir esos frutos de esa obra. Esta mujer le sucedió lo mismo. No se habla mucho del pasaje, pero sí podemos sobreentender que Rahab era conocedora de ese Dios de Israel que había hecho estragos 40 años atrás cuando acabó con Faraón y su ejército, porque ella les comenta a los dos espías eso, ¿no? ¿Y cuál fue el producto de eso? Que ella muy seguramente creyó, de que los guardó y los envió por otro camino para que no fueran pues cogidos por esos soldados de Jericó. Entonces sí, la fe verdadera produce esas obras. Ahí pues no sabríamos decir si esta mujer tenía esa fe ejercitada, pero ella sí era conocedora de que ese Dios de ellos hacía estragos y ella creyó sin necesidad de verlo. Entonces aquí se comprueba, ¿no? La parte de lo que decía Santiago. La fe sin obras es muerta. Ella probó que la fe que tenía en ese Dios que para ella de pronto era desconocido, era la hora de demostrarlo, y lo demostró arriesgando su propia vida. Ok, gracias, Alex. Rahab tomó una decisión de fe
Y eso se notó en las obras que hizo. ¿A Jesús no se le notó entonces la fe? Claro que se le notó en todo tiempo. Claro que se vio la fe en la que él se movió y en la que él actuó, siempre en consonancia con lo que él veía y en lo que oía acerca del Padre en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir, hermanos, entre esta disyuntiva que aparentemente se presenta entre Pablo y Santiago? ¿Qué podemos concluir? Que las obras que habla Santiago tienen que ver no con las obras que nosotros hacemos para Dios o para obtener algo de Dios. Más bien las obras de las cuales está hablando Santiago son el resultado de lo que Dios hace a través de nosotros. Si se realiza algo para motivar un obrar humano, nunca va a haber un obrar divino. El obrar de Dios es la misma vida de Dios que comienza a expresarse en nosotros cuando hemos recibido esa naturaleza de Él. Es sobrenaturalmente natural que la vida de Dios produzca obras propias de esa calidad de vida. Eso es lo que nos está estableciendo esa relación entre lo que dice Santiago y lo que dice Pablo. No hay contraposición. Tenemos que operar en esa ley de vida que es el obrar por el Espíritu, del cual nos está hablando ahora nuestro hermano Ángel. No es operar en la ley de los mandamientos, porque en esta operación lo único que obtenemos es castigo, ya porque permanentemente estamos transgrediendo la norma de la ley, donde la ley ha sido superada por la fe. Ya no hay transgresión porque la ley cumple su fin, que es convencernos. La ley, ¿cuál es el fin de la ley? ¿Cuál es el fin de la ley? La ley logra convencernos de que no podemos ser justificados por nuestro actuar. No somos aprobados delante de Dios para ganar la vida de Él por nuestro actuar. Pero cuando tenemos la vida de Él, ahora sí, el obrar en Él es lo que se espera. Exactamente. Mis hermanos, vamos al versículo 16. Espero que haya quedado un poco más claro esto entre Santiago y Pablo, mis hermanos. Versículo 16 de Romanos 4 dice: por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Lo que está diciendo la palabra es que la promesa no opera en la ley, sino por la fe, pues por la ley no habría posibilidad de recibir la promesa, pero es la fe en la promesa la que viene como consecuencia, la que opera en nuestros corazones para salvación y donde se nos garantiza la gracia. Cuando Abraham, hermanos, cuando Abraham creyó en Dios, se traspasó las barreras del tiempo y espacio que dividen la fe natural de la sobrenatural y lo convirtió en padre no solamente de Isaac, sino de todos aquellos que por fe reciben al Señor como su Salvador. Así fueron justificados por la justicia de Dios. Abraham es padre de todos nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Abraham ha generado una calidad de vida de fe. Es una calidad de vida de fe que agradó a Dios y pudo a través de este hombre comunicarnos que las promesas de Dios sí son seguras, sí son seguras. ¿Y por qué son seguras? Porque Dios es el que ha prometido y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces yo sé que ahí está el gran problema en nuestro corazón. ¿Cuál es el gran problema en nuestro corazón? ¿Será que Dios va a cumplir lo que ha dicho? Ahí es donde comienza la duda, ¿no? Ahí es donde Santiago dice: oh, hombre, que tienes esa dualidad en tu corazón, hombre de doble ánimo. ¿Será que Dios va a cumplir lo que ha dicho? Y en eso estamos, caminando hacia ser perfeccionados, no que nosotros lo hayamos alcanzado, como dice el apóstol Pablo, sino cada día, dado los argumentos que nos da la palabra y que el Espíritu nos va mostrando, pues podemos abrirnos a un marco de posibilidad que nos permita ahondar en la madurez de nuestra fe, hermano. El versículo 17 dice: como está escrito,
Está entre paréntesis, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si no fuesen. Vea esto tan tremendo, hermano. Mire esto, la fe no es un concepto. Tenga presente esto, anótelo, téngalo presente. La fe no es un concepto. La fe no depende de lo que yo siento. Es que yo siento que no es así. No depende de la condición en que me encuentro. Tampoco tiene que ver con algo que tengo, que puedo hacer o que soy. La fe está anclada en un Dios veraz que quiere darse a conocer. Siempre ha querido dejar establecido un testimonio. Y el sábado estuve hablando en la reunión de eso, la importancia del testigo fiel y del testimonio. Dios siempre ha querido dejar un testimonio para que nosotros nos acordemos, porque con esta mente y esta facilidad de olvidar las cosas, pues nosotros necesitamos ver el testimonio. Y ese testimonio lo ha dejado como un pilar que sustente mi capacidad de creer. Por eso están las historias del antiguo pacto de estos hombres de Dios. Por eso está la historia de estos hombres de Dios. Léase allí el cuartel de los hombres de la fe que está ahí en Hebreos 11. El pabellón de los hombres de la fe. Y comienza narrándonos desde la historia de Abel. Y va tratando todos los hombres de fe que nos pueden mostrar la escritura. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento de los hombres de fe, del Nuevo Pacto, ya la fe aplicada en el Nuevo Pacto. Dios ha dejado siempre un pilar, un testimonio para que nuestra fe no esté sustentada simplemente en palabras que se las lleva el viento. Él ha dejado testimonios. La fe en Dios no es un salto al vacío, no es caminar en un espacio sin piso, no es flotar en una ilusión que funciona en algunas oportunidades. No es un compendio de una teología fría. Quiero decirte algo, hermano. La fe se gesta en una relación. La fe se gesta en una relación. Los discípulos le preguntaban al Señor, aumentanos la fe. Y es lo que podemos decirle al Señor esta noche, Señor, auméntame la fe. Y el Señor nos dirá que el aspecto más fundamental para aumentar mi fe es oyendo a Dios cada vez más y en cada circunstancia por la cual estamos atravesando y creer que lo que Él dice en medio de esa circunstancia es lo que Él quiere que yo viva y experimente, porque Él necesita que yo tenga una fe viva y que la fe viva es una verdad comprobable o verificable. Ya vamos a terminar, santos. Hay dos hechos sustanciales en la vida de Abraham que son milagrosas. ¿Cuáles eran esos dos hechos milagrosos que nos está mostrando Pablo aquí en Romanos? ¿Cuáles eran esos dos hechos? La incapacidad de generar vida y la capacidad que tenía de generar toda una nación. Son dos cosas milagrosas. Había una incapacidad de que Abraham pudiera generar vida dado la edad que él tenía y dada la esterilidad de Sara. Y la capacidad de generar toda una nación. Pues si no podía generar vida y si no tenía una descendencia, ¿cómo es que él iba a generar toda una nación? Yo debo de entender que solo desde mi incapacidad puedo conocer al que nos da toda la capacidad, y eso fue lo que comenzó a aprender Abraham en su caminar de fe con el Señor. Por eso es que el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dios estaba diciéndole a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Cómo así que él le está diciendo que va a ser padre de mucha gente si Abraham no podía tener hijos? Sara era estéril y el tiempo pasaba y no venían los hijos. Se agravó más que no venía el hijo porque se envejecieron y estaban cada vez más viejitos. O sea que la promesa parece que no se iba a cumplir y esa es la sensación que queda en nuestra caída,
¿Cuál es la sensación que queda? Pues, ¿cómo va a cumplir Dios esto si va pasando el tiempo y no se da? Acuérdense que Dios, para que Abraham tuviera un testimonio de lo que Dios había prometido, Dios le cambió el nombre. Y ese es un testimonio verificable, creíble de lo que Dios iba a hacer. Porque Abraham antes tenía el nombre Abraham sin H, acuérdese, y después le cambió el nombre el Señor para Abraham, que significa padre de una multitud. O sea que Dios estaba llamando a Abraham como padre de una multitud cuando ni siquiera Abraham ni por las curvas se veía un hijo. Y después dice Pablo, la otra cosa que Dios está mencionando aquí en el versículo 17, el cual da vida a los muertos. ¿Cómo así que, por qué dice el cual da vida a los muertos? En el contexto que Pablo está hablando se está refiriendo a la incapacidad que tenía Abraham ya de procrear. Acuérdense que Abraham ya había cumplido la edad de 100 años y Sara la edad de 90 y ya, ¿cuál vida? ¿Cuál vida iba a ser generada de estos dos que ya estaban en una edad que no podían generar nada, según lo que el hombre piensa? Y termina diciendo, y que llaman las cosas que no son como si fuesen. Esto se refiere al embarazo de Sara, en el contexto que está hablando Pablo. Se refiere al hijo milagroso que Dios le había prometido a Abraham y Sara, y las naciones que vendrían a través de él. Nacerían naciones que nunca habían existido, ¿no? Incluida la nación de Israel. Pero Dios estaba hablando de cosas que todavía no se mostraban, hermanos. Había cosas que no se daban. Y yo sé que en nuestra vida va a ocurrir eso. En nuestra vida van a comenzar a suceder situaciones y están ahí las promesas de Dios. Las promesas que Dios va a hablar a nuestro corazón, porque yo no puedo descontextualizar la Biblia y comenzar a agarrar promesas y aplicármelas, sino que yo tengo que estar en esa comunión con el Señor, primero con ese deseo de que se haga su voluntad, y con ese deseo de que se haga su voluntad, entonces yo voy a estar atento a cuáles son las promesas que Dios me está dando a mí particularmente en lo que yo estoy viviendo.